Mm. Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo la suerte, el privilegio y el honor también de poder entrevistar a un artista que hacía tiempo que conozco y que se llama Abacook, al que han calificado, yo creo que tristemente, porque la verdad es que tampoco es que digas, jo, qué bien, ¿no? Que me consideren el artista más odiado del mundo. No es como un título especialmente honorífico, pero quizás sí que es verdad que no, que durante mucho tiempo, pues ha habido ese feedback, ¿no? De mucha gente que te ha enviado un montón de hate, un montón de odio. Ahora iremos hablando un poco sobre el tema. Lo primero, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. Am, bueno, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Si no conocéis a Habacuc, se hizo muy conocido en el 2007 a raíz de una obra que hizo en Nicaragua en la cual tenía un perro en una galería que estaba ahí atado, ¿no? Ahora, luego cualquier cosa lo vamos a ir matizando si quieres, o sea, la información que está Vox Populi, ¿no? Lo que la gente más o menos sabía. Eh, la exposición consistía en un perro que estaba en una galería y digamos que se dejaba morir de hambre, ¿no? Y eso es lo que trascendió, que había un artista que había dejado morir un perro delante de todo el mundo y que nadie hizo nada y que la obra consistía un poco en eso. Entonces, a raíz de esa pieza, empiezan a suceder un montón de cosas en tu vida, en tu carrera, o sea, es como que hay un boom. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer un poco es hacer una revisión cronológica de esa pieza, de dónde surge, Sí. ¿no? Cómo llegas a hacer esa pieza, qué sucede el durante y qué sucede en el posteriormente. Y luego, si quieres, lo que podemos hacer también es revisar toda tu obra, porque tienes un montón de obras que son para mí mm, igual o más interesantes que esta, que es la que de algún modo, bueno, hizo que fueras como muy conocido en su momento, ¿no? A raíz de toda la polémica que hubo. Sí, bueno, esta obra empezó como una inquietud en el 2005. Había un acontecimiento que sucedió en Cartago, una provincia de aquí de Costa Rica, donde una persona fue a visitar a otra a un lugar y fue atacada por dos perros, ¿verdad? Esa persona era un joven migrante nicaragüense. Eh, Se dijo posteriormente que se había metido a robar. Se sabe que el dueño del taller era el suegro de esta persona, el que cuidaba el taller era el suegro de esta persona, pero no hay pruebas de que esta persona estuviera robando. Se dijo que estaba robando. Y la prensa, los bomberos, la policía llegó a ver esta cosa, este aperreamiento, porque fue una muerte en vivo, pasada en vivo como un espectáculo, pues algo que están pasando en televisión nacional a la hora que la gente llega a su casa ahí a descansar, está comiendo viendo este espectáculo, ¿verdad? Una cosa súper Pero, o sea, en grosera. directo la gente pudo ver. Sí, fue un espectáculo pasado en vivo de la muerte de una persona mientras se la comía un perro, ¿verdad? Esto generó, digamos, un fenómeno mediático. Estamos en el 2005, ¿verdad? En blogs, no había empezado Facebook a hacer Facebook, que fue ya, digamos, en el 2008, 2007. Ujú. Estaban empezando las redes sociales, ¿verdad? Y se daban estas cosas en blogs, una cuestión nacionalista de ticos contra nicas, porque esta persona era migrante, hay mucha xenofobia de parte del costarricense contra los nicaragüenses. Eh, y es como algo molesto, ¿verdad? Que pasen esto, es algo que a mí me dejó una inquietud y yo a partir de eso monté esta exposición Ujú. en la que se utilizaba un perro de la calle que yo nombré Natividad, que se llamaba igual que esta persona. Y pusimos el himno sandinista al revés, ¿verdad? Funcionando en reversa, pues. Quemamos un incensario, ¿verdad? Con un diseño prehispánico. Esta persona era una persona con bastantes rasgos indígenas, pues. Ujú. Entonces era como un poco como hacer como referencia a esta persona y un texto en la pared que decía, eres lo que lees, ¿verdad? Porque como yo partía de este fenómeno mediático, yo veía toda esta información que estaba girando y toda esta cosa, a mí me interesaba como volver esto a los medios de comunicación, ¿verdad? Que esto generara alguna cosa Ujú. y empezar como a generar la obra a partir de este detonante, ¿verdad? Que era la exposición. Posteriormente a la exposición se sacaron fotografías, se puso un texto y se empezó a infiltrar en diferentes páginas y este perro se hizo famoso, pues, O sea, llegó, digamos que había un texto, ¿vale? En el que ponía, eres lo que lees, escrito con pienso de perro, ajá, ¿no? Y había el perro que estaba ahí atado.
Estaba el perro amarrado en una esquina. O sea, y era, era como una metáfora de cómo está sucediendo algo frente a los ojos de todo el mundo y nadie hace nada por cambiarlo. Sí, digamos, el perro duró un tiempo en la galería, digamos, y el tiempo que estuvo la gente nunca hicieron nada por alimentarlo, ni por soltarlo, ni nada, ¿verdad? Pero lo que sucedió, posteriormente se sacaron fotografías y se subieron a un blog con un texto que decía que Natividad, porque a mí me preguntaban qué pasaba con el perro, yo decía, con Natividad, como el perro se llamaba Natividad, yo decía que Natividad moría en la obra. Natividad es el indigente de esta persona, entonces había como una cuestión ahí muy ambigua y que Como un ellos, juego de palabras, ¿no? También, como un poco jugando con la sí, ambigüedad de que tú hablabas de la persona, mientras que la gente pensaba que tú estabas hablando del perro. sí, y Vale. después es decir, como una cuestión ahí de generar esta cosa ya fríamente, ¿verdad? Pensando que eres lo que lees, no es una frase ingenua que se me ocurrió, o sea, realmente era una idea que se había trabajado con anterioridad para llevarla a cabo. Hmm. Se fue metiendo la información en blogs de animalistas, del mismo sistema, el circuitillo del arte, digamos. La cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer. Llegó hasta Europa, en España. En España, por ejemplo, la campaña se inició desde España, una campaña para que yo no participara en ningún evento de arte. En el 2008, que tenía una bienal que yo había participado con otra obra que no tenía nada que ver, pero hubo una campaña, se recogieron 5 millones de firmas de inglés y español para que no participara. Eh, en el país, por ejemplo, Rosa Montero escribió, Fernando Castro en ABC, creo, ¿sí? Ujú. Muy enojados y molestos, pues, en Sí, eso en podemos verlo España, si ¿verdad? quieres. Entonces, Tengo por aquí el artículo bueno, de... la cosa es eso, inmensa, ¿verdad? Muy Hmm. grande, el Franco Frattini, como son, yo creo O que de sea, pero relaciones, para que la gente que no esté viendo entienda un poco la situación. Digamos que tú haces la pieza, pones ahí, eres lo que lees, con comida para perros, tienes a un perro que ha salido de la calle y que está ahí atado. A nivel, estoy hablando ahora desde la perspectiva técnica, ¿eh? Este perro, yo por lo que he leído en alguna información, la galería dice que cuando no estaba en el show, ellos lo alimentaban. Yo no sé, bueno, eso lo he leído ahora hace esta mañana en un artículo, no sé dónde fue. Y entonces yo digamos, creo que, o sea, el el qué perro pasó con realmente el es, perro durante y después es probablemente de las cosas que más dudas o más que sí, más lo que pasa es interrogantes que, genera, ¿no? sí, sí, lo que pasa es que, digamos, esta obra no tenía que ver con un perro, ¿verdad? Tenía que ver con los medios de comunicación, el perro era un detonante, independientemente de que el perro muriera o no muriera, el perro iba a morir en la obra, ¿verdad? O sea, como estaba planeado, pues, que el perro muriera independientemente de que muriera. Muere una persona en una obra de teatro también, o sea, una obra de teatro y una persona muere también, una obra de teatro, que la obra muere el perro también. O sea, Mm, pero pero, siempre con esta cuestión del lenguaje, ¿verdad? Y de insertar contenido y ir visibilizando lo vale, que yo pero voy a querer. digamos que queda ahora mismo un poco en la ambigüedad también, ¿no? Va un poco por ahí ahora el tema. Sí, digamos, yo tengo 15 años de estar recopilando todo lo que ha generado esta pieza, ¿verdad? A partir de unas fotografías y un texto. O Esa sea, pieza, sí, entonces lo que yo estoy haciendo, lo que es la pieza, yo no la he cerrado, en el sentido de que empezó hace 15 años y va a terminar pronto, llevas 15 seguramente. años de alguna manera trabajando con esta ambigüedad, en la cual tú Sí, no yo nunca he quieres aclarado tampoco... qué realmente sucedió con el perro porque no es importante en la estadística donde mueren miles de personas, miles de perros y esto es una sensibilidad muy hipócrita porque es muy fácil sensibilizarse por el ser, por un ser virtual y no por el miserable de la esquina. Hay demasiada hipocresía en nuestra sociedad, o sea, estamos llenos de hipocresía, de posturas y sobre todo, por eso yo no me interesa, es como irrelevante. Yo sé o sea, me ha perjudicado, pero es que la obra tiene una naturaleza que yo no la voy a frenar. O sea, el perro Mm. muere en la obra, independientemente de que no muera. En algún momento sí, estoy preparando una exposición con un amigo, José Falconi, donde estamos trabajando la arqueología de la obra, pues, para presentarla, ¿verdad? Como para una exposición, estamos en eso. Porque claro, la obra en realidad se puede considerar la vida de Natividad es la obra en sí misma y en algún momento va a morir, Y ¿no? todas las obras y todos los artistas se Acaba inspiramos, muriendo. ¿verdad? Y yo Vale, o creo que sea, esta obra ya tiene 15 años, o sea, es como que ya es el, hora como de, el de tema darla, yo creo ¿verdad? que es, para mí, lo que me parece bastante relevante,
es el hecho de que sin tener exactamente la información verídica de si eso había sucedido, es decir, si el detonante de toda la polémica es el hecho de que Natividad muera durante la exposición, no la obra, la exposición, am, digamos que si no ha habido una confirmación y solamente se basan en unas fotos y en unos textos que ha escrito igual alguna asociación animalista y a raíz de aquí se ha empezado a generar toda una burbuja, digamos que lo que me parece bastante interesante es el hecho de que sin haber contrastado la información, la gente esté ya dando por sentado que ese animal ha muerto en esa exposición, que como tú dices es Bueno, verdad, todos vamos a morir, bueno, pero eso es lo pero... normal, digamos, los medios de comunicación eso es lo que hacen, generar desinformación para crear gente estúpida, o sea, vivimos en eso. Mm, Los medios de comunicación, los programas, todo está para que la gente no piense, pues, y la gente generalmente no digiere, no digiere la información, no la analiza, pues, entonces es como algo normal, es como sorprendente, por ejemplo, que la misma gente del arte no se tome el tiempo de buscar un correo, buscar una referencia, hacer una consulta y escribir en periódicos que totalizan la verdad, ¿verdad? O sea, que totalizan todo. Yo creo que es más irresponsable esta gente que se hace llamar intelectual que ni siquiera tuvo el tiempo de cuestionarse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos retrata, ¿verdad? Como mundillo del arte y como sistema de gente que se supone que investiga y que es pensante más allá de la media, digamos, porque las masas se manipulan con los medios de comunicación desde siempre, ¿verdad? O sea, o sea, digamos que... vamos a pensar, por ejemplo, en la guerra de los mundos, o sea, no me estoy inventando tampoco el agua tibia, lo que pasa es que lo estoy haciendo en 2007 cuando apenas empezaban las redes sociales y estamos inaugurando la posverdad, como dicen, ¿verdad? En el 2007, cuando no se hablan esos conceptos, tiene que ver más con eso, con los medios de comunicación, con la manipulación de masas que con un perro, ¿ya? Y es una obra que, digamos, el mundillo del arte, yo pienso que se ha ido pollo, digamos, en el sentido de que se ha creído lo mismo que le sale a los medios, o sea, no han leído hasta ahora desde sus elementos, y además es una obra que no ha terminado, entonces, este, Am, o sea, mira, tengo aquí, por ejemplo, una noticia que escribió mi buen amigo Fernando Castro, al que desde aquí, no sé si estará viendo el directo, pero le envío un fuerte abrazo y un saludo. Y bueno, él escribió una crítica bastante dura, ¿no? La tituló La provocación repugnante. Tras la polémica de la fotografía de Nam Goldie, las niñas desnudas ahora tenemos el más difícil todavía. Y bueno, hay publicadas aquí las imágenes. Dos imágenes del perro al que Guillermo Vargas mató de hambre. Bueno, y una descripción, ¿no? De lo que es la pieza, lo que hemos dicho un poco. El artista conocido con el sobrenombre de Abacuc atrapó un perro en un barrio marginal de Managua y lo ató a una de las paredes de su demencial montaje. Al día siguiente el animal había fallecido. Al día siguiente el animal había fallecido. Al día siguiente de atarlo. Haciendo frente a la indignación generalizada y a las críticas, el responsable de esta lamentable acción ha venido a decir que su intención es ir contra la hipocresía social. Entre sus confusas intenciones estaba la de homenajear a Natividad Canda, que fue atacado en Cartago, Nicaragua, por unos perros Rottweiler. Mm, Bueno, en fin, es bastante crítico. Vamos a ver, para no leerlo todo porque es bastante extenso, pero... ah, bueno, en fin, que de repente tú ves que personas pues eso, de la envergadura de Fernando Castro tienen una visión bastante crítica de lo que es la pieza. ¿Cómo te sentiste tú? No sé, cómo digeriste no solamente ya lo de Fernando, sino todas las personas que se sí, sí, mueven dentro digamos, del sistema del arte que de repente empiezan a sí, yo en hablar de ese esta momento, pieza? cuando sucedió esto de la pieza, ¿verdad? Yo estaba trabajando en una exposición, para Teorética. Tenía como un año de trabajar, la exposición me la quitaron, ¿verdad? Me anularon la exposición. Varias exposiciones que tenía individual, colectivas, colegas artistas me sacaron por esta pieza. O sea, entonces como que todo el mundillo del arte empezó como lo que yo pensaba que era el mundillo que yo pertenecía. Yo había estado como participando bastante en exposiciones y toda esa onda. Yo lo empecé a ver, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Como gente muy Ivos Ivos, que era la gente que daba dinero para las actividades. Dijo que no iba a dar ningún dinero en una actividad que yo participara, sin siquiera preguntarme a mí qué realmente había pasado, ¿verdad? Yo no. Entonces todas las instituciones se hicieron a un lado, digamos, en lo que era mi trabajo. Yo estaba viendo cómo se derrumbaba todo eso, en eso salió Fernando Castro, en todos los críticos, y yo es que realmente no quiero ni
no estoy perdiendo nada, o sea, ¿de qué me estoy perdiendo? O sea, si es gente que de esta categoría, que por plata te sacan, que ni investiga, O sea, tú, a ti, digamos que no, 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 quizá, digamos, quizá no por... yo no me siento como que, o sea, no anhelo el mundo del arte como que me perdí de algo, digamos, por el ostracismo que me dedicó esta pieza, porque es como hasta desagradable, o sea, toda esta vanidad, todas estas posturas y gente que realmente no tiene ni la capacidad de agarrar una computadora, mandar un mensaje, preguntar, hacerte una entrevista, que estamos, o sea, que estamos tan contaminados de los medios de comunicación que no nos cuestionamos todo lo que nos llega, o sea, Mm, entonces yo estaba viendo toda esta cosa que se está formando y yo que pensé en el momento, pero hay otro que se fue pollo, aquí lo captura de pantalla, lo guardo. Todo lo he estado guardando para esta obra, que ya tiene 15 años. Todo el mundo quería que fuera una obra que terminara al día siguiente, que porque no calmaba la cosa, que porque ya no decía, que porque qué, que yo más le metía leña al fuego, porque más amenazas de muerte, más leña al fuego, había o hasta sea, te una han gente que amenazado de muerte estaba también. pagando para que a quien subiera fotos de mías golpeado, pues. Amenazas de muerte todos los días, una cosa, pero a mí me parecía que todo esto se estaba mostrando, que nos estaba develando apenas la obra, que estaba sucediendo la obra hasta hace poco, que ya, o sea, que siguen llegando correos, sigue llegando amenazas, sigue, pero yo pienso que ya la obra generó demasiado contenido que nos relata, que nos cuenta, ¿verdad? Desde este cambio de la vida a lo virtual, pues, de creer todas estas cosas, no porque sea algo nuevo la manipulación, porque siempre ha estado desde los medios de comunicación de siempre, la radio, la televisión, la prensa escrita, Ujú. pero así como un nuevo medio y como esto de las redes sociales y mandar información, esto fue como en el 2007, pues, fue eso bastante tiempo De y todas desde ahí maneras, está registrado, pues. si, Yo si, pienso si que alguien te hubiera Gerardo Castro lo que hizo preguntado fue lo... colaborar conmigo, en cierta forma, ¿verdad? Porque nos está mostrando una parte de esta cosa que todos pertenecemos, ¿verdad? Y que tenemos que Mm. revisar y aprender. Y aquí está el O trabajo. Yo sea, creo que el trabajo fue un éxito realmente. si Yo en creo que aquel es un momento te trabajo que hubieran preguntado qué es lo que pasó con el perro, eh, me lo preguntaron, esa era una habrías pregunta explicado... recurrente. ¿Eh? Esa era una pregunta recurrente. Claro, pero me refiero, ¿habrías contestado lo que sucedió? O sea, quiero decir, ¿el perro vive, el perro está muerto o no? ¿O lo que ha pasado? ¿O también habrías tratado de buscar de alguna manera de generar dudas? Yo nunca he aclarado realmente qué sucedió, digamos, con mi perro. Siempre ha sido con una respuesta bien, que quede una duda clara, pues. Buscando Vale. que la duda quede clara, pues. O sea, Pero sí. porque es una pregunta ahora que están haciendo en el directo, en el chat, y dicen, dicen, ¿pero cogiste a un perro de la calle y lo dejaste morir atado o no? Porque la gente es como, bueno, pero al final, ¿qué pasó? Y yo Sí, creo bueno, que en este vídeo, yo sí, estoy trabajando en una exposición con José Falconi, es un curador, amigo, que vamos a poner videos inéditos, vamos a poner todo ya. Son 15 años y ya, o sea, yo no he dicho nada, pero sí, sí, ya estoy como que, o sea, tampoco hay que ser tan egoísta con la gente, ¿verdad? Como quiero mostrar todo este mecanismo, todo esto es la recopilación del caso Natividad Canda, que es como, son 90 paneles de todo lo que generó en prensa en los dos países, el caso de esta muerte transmitida en vivo, es un poco la exposición, todo lo que recopilé en todos los idiomas. Hay como 300 videos de personas opinando sobre la obra que subían a YouTube, que yo fui recopilando. Hay en cada idioma, hay como 30 idiomas que tengo como una selección de 20 blogs por idioma que ujú. quiero poner también en la exposición. Es como la arqueología de la obra y videos inéditos del perro, pues, y ya, ¿qué pasó con el perro? Pero todavía no lo voy a decir. Vale, o sea, en ese caso hay que esperar hasta que suceda la exposición y en esa exposición, Sí, digamos yo que lo que me se... interesa es como poner todo eso que nos retrata, ¿verdad? Que nos retrata como mundillo del arte, como sociedades, todo esto de las redes sociales que estaban empezando en ese tiempo, cómo se podía insertar contenido, mostrar el mecanismo, ¿verdad? De esto que ya no es tan nuevo, ¿verdad? Pero que en ese momento no, era como una gran ola que venía y que no sabíamos qué hacer y pues yo lo que hice fue como poner ahí el perro, pues, la cosa y Vale, recopilarlo todo y es pero nos acompaña, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Como siempre ha sido en esto de retratarnos. Sí.
Ok, entonces, el gran interrogante de qué pasó o qué dejó de pasar con el perro, cuando se haga esa exposición, probablemente se aclarará. Entonces, hasta entonces, digamos que va a mantenerse un poco esa incógnita de qué es lo que pasó. Sí, Y, y bueno, las personas tendrán que, de alguna manera, pues esperar a ver lo que pasó o qué sucedió o dejó de suceder ahí con este animal. Pero vamos a, si sí. quieres, a Bueno, yo lo que entrar. puedo decir, digamos, ahorita es que, bueno, que esta hora no tenía que ver con un perro, ¿verdad? Que no hay evidencia del perro, no hay fotos de un perro muerto, o sea, pero yo siempre he manejado como la ambigüedad, pues, porque es como ser categórico en ese sentido sería más realmente matar al perro, pues. El perro está vivo porque no se sabe, pues. Mucho Hmm, morbo también, ¿verdad? hmm. Y también, o sea, hay muchos perros que se están muriendo y quién se te está preguntando si se va a morir o no. O sea, pues vale. Mm, Ya, bueno, la verdad es que El pones problema, el. el O problema es que sea, se le llama arte a algo como esto, ¿verdad? Que se le llame arte a la posibilidad que una persona matara a un perro. Y porque la gente cree que el arte es algo sagrado y es pues, que pones el dedo en la llaga en muchas cosas, yo creo, con esta pieza, porque, o sea, vamos a ver. Hay varias cosas que se activan y que van a remover a mucha gente. Yo sé que mucha gente está viendo esta entrevista. Todas las personas que sienten gran cariño y amor por los animales, de repente les estará revolviendo ahí las tripas y dirán, oye, pero ¿cómo puede dejar? Vale. Hay una cosa que creo que es interesante observar. Yo simplemente lo pongo sobre la mesa y es un poco la relación que tenemos los humanos con los animales. Es decir, si, o sea, la mayor parte de la gente, yo no sé cuál es el porcentaje, pero 70, 80, 90% de la población mundial probablemente come carne. Y esa carne proviene de animales que muchas veces han sido torturados. Por ejemplo, generalmente, he claro. visto un montón de documentales donde se ve como los pollos los cogen máquinas directamente, les cortan el pico, los tienen encerrados en unas jaulas donde no pueden moverse, etcétera. Lo mismo con las gallinas, lo mismo con las vacas, lo mismo con todos los animales. Pero esto se hace eh, en honor a lo que es alimentarse, a comer. Entonces, es como que, bueno, se acepta por parte de mucha gente. No digo las personas que son, yo qué sé, pues más animalistas o que son veganas o vegetarianas o lo que sea. Pero por lo general, la gente que come carne lo acepta eso. Sin embargo, el que alguien pueda en un momento dado colocar a un animal en una situación de vulnerabilidad en el nombre del arte para generar una reflexión, en vez de para llenar la barriga, genera gran controversia. Sí, sí, yo Entonces, creo que, yo creo que hay claro. reacciones que son como esa, que la gente se molesta y 15 años sigue molesta. Pero es que realmente yo estoy buscando algo más a largo plazo. O sea, hay resultados inmediatos a mediano y a largo plazo. Ahora tendrá un resultado a largo plazo cuando muestre todo este proceso y cómo funciona el mecanismo de la comunicación en el 2007 en redes sociales y cómo nos retrata a nosotros como especie, ¿verdad? Porque fue una cosa global y ahí y es una documentación tal cual, pues, con la estética de cada momento, ya esas páginas no existen, ¿no? Y es cuando se empezaron a hacer los blogs y toda esa onda y Facebook. Hmm, Entonces como que yo no, yo creo que es como que yo no he querido cerrar, la obra no se ha cerrado, su naturaleza no le ha permitido cerrarse y yo no la he podido cerrar, o sea, no la he querido cerrar. Entonces, de ahí, me una obra pregunto, más, o sea, ¿cómo? no es tan importante para mí cerrarla ahorita, yo le doy el tiempo, pues, que se cierre cuando se tiene que cerrar. Yo estoy trabajando en este proyecto para mostrar el mecanismo de la obra, mostrar cómo funcionó y cómo es una obra con un resultado quizás a largo plazo. Hmm, yo lo que te iba a preguntar es que me pregunto, me cuestiono, ¿cómo se va a sentir o sea, si muchas personas que igual te hayan criticado y te hayan deseado la muerte y te hayan amenazado y tal, si resulta que al final el perro no murió? ¿O sabes? O incluso que mejoró su calidad de Ya, y vida. lo que va a hacer es buscar otra razón
para seguir odiando a otra persona, o sea, porque es que eso no tiene que ver con un perro, tiene que ver con el día a día, es con una válvula de escape que la gente, como de ese colectivo, ¿verdad? De causas que la gente ni lee, ni investiga y nada más llega y tira y con eso ya siente que hizo algo, pero realmente les vale verga, no les importa, o sea, Mm, es como mucha hipocresía, somos hipócritas nosotros como seres humanos y sobre todo cuando nadie nos ve, ¿verdad? Y en redes sociales estamos detrás de un computador haciéndonos los sensibles, hay gente que publica más. Lo que dura leer un artículo ha publicado 10 artículos y no sé en qué momento lo leyó, o sea, hay gente que se le pasa compartiendo cosas y esto de las imposturas, ¿verdad? Y toda esta cosa, y yo creo que hay mucho de eso, ¿verdad? Yo creo mm, que la gente que si realmente les interesan los seres vivos, digamos, los iguales, los perros, los animales, lo que sea, estaremos más en eso que queriendo linchar a otra persona, ¿verdad? No sé. sí, hay una obra también que tienes que se llama Axioma, que también fue bastante controvertida y llegó ahí la policía a tu casa y también tuviste esas asociaciones encima tuyo, donde publicaste en un blog. De hecho, esto está en lo que me has pasado, en el... A ver, déjame mirar. Es que no sé si está en las piezas que me has enviado en el PDF. A ver, un momentito. Ah, a ver, vamos a ver. No, me parece que no está, ¿no? La de Axioma. No, la de Axioma no está aquí. Bueno, No, pues son algunas, ¿no? No, no está en el PDF. Pero bueno, lo explico para que la gente que se haga una idea. A ver, lo que yo he entendido, ¿vale? De lo que he visto en tu blog. Tú empezaste a publicar en el blog fotos de un perro que poco a poco, digamos que se va deteriorando, ¿no? Como si lo tuvieras encerrado en casa y también, de alguna manera, también va muriendo. Entonces, mucha gente salió en defensa del perro, te enviaron a la policía, tuviste como mucha gente delante de tu casa, ¿no? Como tratando un poco de Sí. increparte o lo que sea. Sí, Y yo lo que hice resultó... fue como Sí. que yo empecé a publicar en sentido inverso la recuperación de la perra, una perra que yo había encontrado que le había puesto axioma, que tenía perros y después ya estaba muy flaca, estaba amarrada ahí, la habían dejado amarrada, me la traje para casa, la recuperé. Después empecé como en sentido inverso a publicar la documentación. Eso era previo a las elecciones de Costa Rica, entonces estaba publicando los estados de la Mm, nación, que es como un resultado, digamos, de cómo está el país en diferentes cosas, como en ecología, en economía, en inversiones y toda esta cosa. Y habían como que yo estaba resaltando ciertas cosas de ese estado de la nación, que es un documento público, ¿verdad? Que la gente nunca lee. Es ujú, como a partir del tráfico que estaba generando esto de la perra, ¿verdad? Previo a estas elecciones, se está publicando los estados de la nación. Entonces, publicaba una foto, publicaba un estado, publicaba una foto, publicaba un estado. Tenía mucho tráfico, era mucho el tráfico y hasta el punto que llegaron la policía, Senasa, los manifestantes al frente, este, buscando a la perra, ¿verdad? Y, ¿dónde está la perra? ¿Dónde está la perra? La perra les estaba ladrando, estaba casi que mordiendo, ¿verdad? ¿Dónde está la perra? la Entonces, tenían delante y no podían reconocerla porque se esperaban encontrar un perro escuálido y resulta que tú lo que sí, habías hecho era coger a un perro escuálido y sí, de digamos, alguna yo manera decía que se resucitarlo. documentaba el paso del tiempo sobre la perra axioma, nunca decía que estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, como que siempre esta cosa como Sí, ya es... Bueno, es que tienes, a ver, tienes muchas obras que son muy buenas. A mí me interesaba un poco, antes de empezar a ver tus obras, me interesa ver un poco cuál es tu background, ¿vale? ¿Cuál es tu pasado? ¿En qué momento tú de repente empiezas a hacer obras de estas que son hasta cierto, bueno, que son bastante controvertidas, donde juegas bastante con estos dobles relatos, donde de alguna manera también eh, pones de relieve un poco lo que es la hipocresía, ¿no? Del ser humano, de la sociedad. yo, digamos, De dónde te nace yo esta inquietud? empecé, yo empecé haciendo relatos cortos, escribiendo textos, relatos cortos, pero una vez como que empecé a hacer cosas con amigos ahí, chunches ahí, por pasatiempo, y había un concurso y lo mandé a un concurso y resulta que quedé con el chunche y me lo compraron y ya me gustó. Entonces un poco por el mercado, digamos, me pasé al dejar de escribir para hacer chunches y me fue muy bien haciendo chunches, en Eh, arco, muchas ¿Qué veces son chunches? puse ¿Qué son chunches? cuadritos, pinturitas, fetichitos de esos que venden los artistas, O esculturitas, sea, hacer pinturas. O... todos esos objetos, ¿verdad?
Pero yo no realmente yo no tenía preocupaciones pictóricas, el color, la composición, el trazo, la composición, el formato, la luz, la sombra, me gusta la pintura, pero yo no tengo preocupaciones pictóricas, tengo preocupaciones más conceptuales. Pero aún Ujú. así yo estaba exponiendo en Arco, tengo fotos hasta el Rey de España con obras mías, estuve en Harmony Show, galerías, tenía una galería y todo eso, pero no, no era lo mío, yo estaba como cansado, digamos, como que ya lo veía como que era un pintor mediocre, pero que le iba bien, porque yo no tuve un proceso, no considero que mi intención no pasaba por la representación pictórica y el lenguaje pictórico, según yo estaba trabajando ideas, pero después me doy cuenta que estoy con la retórica del color, la composición, el trazo, porque la pintura tiene que ver con la pintura a huevo. Y me pasé, digamos, a lo más conceptual, digamos, ya dejé el mercado y toda esta cosa y me puse a hacer este tipo de obras ya con museos, ya no con galerías, sino con museos, con teorética y con otra gente, porque mis intenciones eran más sobre las ideas, ¿verdad? Y ya me pasé a hacer este tipo de trabajos, ¿verdad? Ya empecé a investigar, ¿verdad? Sobre el arte más contemporáneo y me gustó, se me hacía fácil, se me hacía como que me sentía que estaba que ha encontrado algo, ¿verdad? Y yo creo Qué que sí, o bien. sea, eso es como que lo que uno pensar es necesario, analizar, Ujú. proponerse a hacer un trabajo, cumplirlo, entrar en eso me ha ayudado, digamos. Me Tienes, gusta, pues, lo disfruto. tienes muchas obras que me llaman mucho la atención y que a mí personalmente, para lo que es mi gusto, a mí me encantan. Pero voy a compartirlas, si te parece, podemos ir comentando algunas. Te tengo que decir que para mí la favorita creo que es la de cuando tú recoges el sudor de varios trabajadores. Esta me gustaría mucho poder oírla en primera mano de ti. ¿Cómo fue la pieza? No sé si está aquí en el Sí, PDF que me has pasado, pero si no la buscamos a ver dónde podemos encontrarla. Porque esa pieza me parece que es como, no sé, es entre... Tiene un punto muy de troleo, ¿sabes? No sé si conoces el concepto trolear, supongo que sí. Pero es este punto como muy travieso, ¿no? Y a la vez... no sé, tío. No sé, a ver, espera, a ver si... No está no aquí. está. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy Bueno, a... bueno, vesla explicando si quieres y mientras lo voy buscando en tu blog, ¿vale? bueno, cuando yo llegué al aeropuerto Barajas en España, me detuvieron como 2 horas y yo iba para Italia a hacer Ujú, una exposición individual. Cuando llego a Italia, lo mismo, yo tuve que llegar mi galerista a sacarme, como ya unas serigrafías ahí de otra persona que iba a entregar, pensaban que como que traía cocaína, eran ujú, como en serie, pues. Y me detuvieron, el trato siempre fue así como tendencioso, clasista. eh, entonces, como que yo digo, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí, verdad? Si soy un inmigrante, o sea, yo me enteré que no era igual, que no me veían igual, y ujú, empecé como una investigación para ver qué quería hacer, ¿verdad? ujú. Y casi que era como eso, pues, como era para la Semana de la Moda en Milán, Ujú, una de las galerías ahí, donde están todo este circuito de galerías de Buenaventura, de todas esas galerías importantes, con esos galeristas y todos esos artistas y todo este gremio, sí, ujú. como muy frufru la cosa ahí, ¿verdad? De la moda y toda esta onda. Sí. Y lo que hicimos fue como hacer un vernissage, así como la comida, preparar pizza, mermelada, vino caldo, eh, bueno, todo lo que la gente se iba a comer con Ujú, sudor de personas migrantes. Lo que hacíamos es con una toalla húmeda limpiábamos el cuerpo de las personas, o ellos mismos se limpiaban, se quitaban todo el sudor, lo metían en agua, lo escurrían, se lo volvían a pasar, las toallas quedaban negras, el agua quedaba negra y con eso preparamos la comida. Después, cuando la gente llegaba a la exposición, lo que encontraba era un banquete de comida típica de una exposición y se la empezaba a comer y cuando estaba ya cuando se le había comido, proyectamos el video que documentaba cómo se hizo la comida, ¿verdad? En ese sentido es como la moda también, ¿verdad? Que siempre consumimos cosas, pero no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Y también, no sé, me, O me, sea, me es que yo me parecía imagino, justo. es que la verdad es que no encontraba en el blog donde están las fotos que vi, pero se veía pues el típico, pues yo que sé, un trabajador así como untándose el sobaco con una toallita, ¿no?
y tal, y cómo, ¿sabes? Luego ese sudor, como lo iban metiendo en algún sitio, ¿no? Sí, pues la Y toalla ese, estaba húmeda. Antes de que la persona se la unte, es una toalla húmeda, entonces queda negra, ¿verdad? Entonces cuando le escurre sale toda la cosa, ¿verdad? Y y, o se sea, hizo pan, que se con hizo ese todo. sudor se hiciera todos los canapés y todo esto, o sea, debió ser... Pero claro, en el momento en que están ahí de repente comiendo y ven el vídeo de cómo se ha hecho lo que están comiendo y que eso es la pieza, ¿cómo reaccionó la gente? O sea, ¿nadie quiso matarte o no sé? Sí, había una gente muy enojada ahí, pero lo normal. Bueno, no sé, esta me parece como bastante... Luego, bueno, no sé, es que tienes un montón así de obras que están muy interesantes. Hay una también que me parece también que es bastante polémica, seguramente, aquí en España, ¿no? Que fue la de que fuiste a... ¿Dónde era? A una Bienal de Arte, creo que era, en Galicia, y fuiste con... Eso es, mira, este sí lo tengo aquí. Espera, lo voy a enseñar para que la gente pueda verlo. Sí, esa exposición, Ibas con esta camiseta, ¿vale? Y, y bueno, te censuraron las obras, tenías dos vídeos que ibas a exponer y los dos vídeos te los retiraron, si no, no lo leí mal. sí, esta era una investigación que había hecho Tamara Díaz, Ernesto Calvo, dos curadores, Mm, que un curador español que se llama Santiago Olmo se la apropió. ujú, Sin ninguna investigación, llegó allá, escogió se trajo las investigaciones de ellos y las trajo a un lugar muy turístico, en Pontevedra, un lugar mm, muy bonito, sin ningún, todo limpio, ¿verdad? Y era ujú, como esto, como todas las obras, con todos los tópicos de lo centroamericano, con, con temáticas de desastres ecológicos, de género, de de las guerrillas, de la historia, del uso policial, de- sobre problemáticas sociales, ¿verdad? Todos los tópicos centroamericanos en un lugar. Entonces yo me sentía como un poco como, puta, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a ir a la madre patria a mostrarnos? Y se llamaba Utrópicos, que es como un juego entre utopía y tropical, ¿verdad? Entonces yo me hice esto como que estos madres vienen y totalizan la historia, hablan de todas nuestras problemáticas y no nos permiten porque yo quería hacer algo sobre donde iba a ir, ¿verdad? Porque también tenemos voz sobre para hablar de otras cosas, y siempre esta cosa como de... Y viene otro y nos totaliza, ¿verdad? El colonialismo de ujú, siempre, ¿verdad? Entonces yo quería mm. como también tener voz sobre eso y yo decía, putas, ¿y cuáles son las problemáticas que se ven más en... Entonces yo hice esta camiseta que decía Camis en pequeñito y se leía ETA, obviamente que quería que se leyera ETA cuando estaba y decía utrópicos, que era utopía tropical. Entonces yo me sentía como, pues estamos parejos, ¿verdad? O sea, ellos pueden hablar de nuestras cosas, O nosotros sea, podemos mencionar, sin ningún adjetivo, o sea, sí, una sí. problemática en España, mencionarla. O sea, yo me di el lujo de mencionarla. Cuando la policía me lleva, porque me lleva la policía, me interroga y nunca menciona la palabra ETA. O sea, no me dice, usted pertenece a ETA, no, usted pertenece a algún grupo revolucionario político. O sea, ni siquiera pueden hablar de sus problemáticas, no pueden mencionarlas. Es como... y yo ahí sentí que ya la obra había funcionado, pues como que ya tenía bastante y tampoco es que yo me he querido meter en el sistema del arte, sino más bien como que... Pero aún estamos, o sea, como te dijera, no lo anhelo, pues. Pero sí me gusta el arte, pues. Es como muy ambiguo, ¿verdad? Sí, te entiendo porque yo creo que Pero digamos, lo que se develó esto, ¿verdad? Como este colonialismo de siempre, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, me entrevistan, no mencionan la palabra ETA, me dejan ir porque yo sé que dice ahí, aquí dice camiseta, porque dice camisa en pequeñito y entonces como que legalmente no me podían hacer nada y lo que hicieron fue quitarme los videos por los que yo había sido seleccionado, que están puestos en una universidad porque tenían que ver con aprendizaje, con lectura, con interpretación, como generalmente es mi trabajo, ¿verdad? Que tiene que ver con esto de lenguaje, ¿verdad? Más que con perros y con medios de comunicación, mensajes, emisor, receptor. ¿Dónde estamos? Pues, ¿dónde nos mm, ubicamos? ¿No? te cansa un Cuestionar poco todo hablar ese... de la pieza esta, de lo del perro, ya. Es como.
¿Se te hace un poco pesado ya? De siempre tener que arrastrar ahí como la pieza esta, tener que... Vieras que la tengo tan clara, digamos, yo viví tanto esa pieza, digamos, como que la recopilé, la escogí, no la escogí, la fui como viviendo, ¿verdad? Mm, De ahí no, es mi obra, yo estoy muy contento, yo pienso que yo, yo creo que es una pieza que nos retrata como sociedad, como mm, momento histórico de las redes sociales, todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí. Y mm, yo siento la necesidad más que por mí, porque la conozco, sino por socializarla, porque una de las cosas que siempre me han dicho es que soy muy egoísta, pues que la cosa no está terminada, yo la quiero ser redondita ya. Entonces, de ahí ya la pieza está, estoy trabajando en eso y ya me libero y ya, y bueno, seguro va a ser el artista del perro, ¿verdad? Pero de ahí todos los artistas tenemos nuestra rueda de bicicleta, por decirlo de alguna manera, y esa es la mía, ¿ya? mm. Pero sí considero que tengo más trabajos y de ahí estoy haciendo más trabajos y siempre también retomando el perro también. Un poco. Ya. Am, Ahí, o sea, cuando hablabas ahora de esto de que cada artista tiene ahí como su bicicleta, como he encontrado esto, en la cual los 10 proyectos más controvertidos del último siglo, y aparece aquí la fuente de Duchamp, esta pieza de Masurkowicz, y aquí aparece la tuya. Guillermo Vargas, eres lo que lees, you are what you read. Y aquí explica un poco, más o menos, eh, lo que sucedió. Bueno, de hecho, mira, aquí es donde leí lo que te decía de la galería. ¿Ves? Dice, la galería se defendió a sí misma diciendo que el perro no fue desencadenado y alimentado fuera de las horas de la exposición. Hmm. Bueno, aquí más o Bueno, ella menos... tiene derecho a decir lo que ella quiera, ¿verdad? Sí, Ella me vamos a dejarlo preguntó, siempre con la ambigüedad, sí, sí. Juanita me preguntó a mí Juanita es excelente. Ella Hmm. es la mejor galerista con la que yo he trabajado. Bueno, es la segunda galerista con la que he trabajado. Ujú, Pero ella es como la mejor curadora, la mejor. Ella siempre fue muy solidaria, ¿verdad? Es una señora que viene de la Revolución Sandinista, digamos, que no fue piñatera, digamos, no de esos sandinistas que se apropiaron de la revolución para sus propios intereses, sino que está una señora bastante persona, bastante que me apoyó ella me pidió permiso para poder decir eso porque estaba cansada de tanto spam y correos de odio, de amenazas y toda esa onda. Y yo le dije que ella tenía todo el derecho a hacer lo que ella quisiera, pues que yo iba a seguir en la obra, o sea, que yo... Y sí, ella dijo eso, mucha gente pudo sacar sus conclusiones a partir de eso porque además la conocen, es una persona conocida, organizada, bienales y en ese momento era muy activa, pero sí, de ahí yo no dejé que la obra muriera, pues, hasta el día de hoy, pues, pero ya son 15 años, ya estoy trabajando, aquí tengo los videos, tengo todo, voy a hacer esta muestra con la arqueología de la obra, pues, desde el caso Natividad Canda, que es un caso del 2005, ujú, que también tiene que ver con los medios de comunicación, cómo cubren esta muerte en vivo de esta persona, ¿verdad? ujú, Y con todo lo que genera es una cosa como amplia, creo que. ujú. Sí. Vamos a ver otras piezas, si te parece. Vamos a ver algunas más que tienes por aquí. Vale, vamos a ver. Hay algunas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la que tienes con la fuente, estas. Porque además está en varios sitios, ¿no? Que lo hiciste. Me parece que había algún otro sitio donde he visto en alguna otra foto donde las teñiste de rojo. No, vieras que se fue con un fenómeno global. Hizo como 10 fuentes teñidas alrededor del mundo. Meses después aparecieron otras y así. Y yo creo Pero, que, o sea, como que estaba en el aire, ¿verdad? Teñir fuentes. Y como que fue casi como un movimiento de gente que ni se conoce, porque vi varias fuentes teñidas y estuvo muy bonito. ujú, Sí, yo la teñí por algo estético, ¿verdad? Pero cuando hicimos un comunicado anónimo, ¿verdad? Donde hablábamos un poco de la pieza, ¿verdad? Porque la gente pensaba que esta agua iba a ser reciclada y iba a ir a su casa, ¿verdad? Y que porque yo decía que era un químico, anónimamente se dijo que era un químico
peligroso para la salud, y es ese químico rojo 400 que engaña, digamos, la vista y el cerebro, ¿verdad? Porque hace parecer todo muy apetitoso, ¿verdad? Ujú. Usted sabe teorías del color, ¿verdad? Como el rojo, y se lo ponen a los alimentos, es un químico peligroso, ¿verdad? Pero que no es tan peligroso como los químicos de las piñeras, ¿verdad? Como estos químicos que la gente consume, ¿verdad? Entonces era como que todo se desvió hacia la cuestión del monocultivo y por ahí tenía que ver un poco la Mm. pieza, pues, con esto esa gente pasan avionetas echándole agroquímicos a sus casas, pues, siempre. Y, y, y ahí viven, ¿verdad? Y ahí cultivan los mismos campos y les pasan, no lo hacen de día, les arreglaron la cosa, solo fumigan de noche, pero es exactamente lo mismo, pues. Ujú. Y es como un malestar como... Mm. Bueno, esta me llama mucho la atención lo que has dicho de que lo colocan en los alimentos para hacerlos parecer más apetitosos y que sea en el monumento al agua, fuente de la hispanidad, ¿no? Ah, está bueno. Santa Claus en Walmart. Aquí he visto el Sí, vídeo donde estás vas cogiendo cosas, ¿no? Del propio supermercado y se lo vas repartiendo a los niños. sí, esta pieza yo no sé si es un plagio, sinceramente, porque es que yo no sé si la leí, si la vi en un catálogo o una conferencia, pero yo pensaba que esta pieza existía, ¿verdad? Por si Ujú. existe ya, yo creo que es un plagio, pero no tengo la referencia, no la he encontrado, entonces yo quería verla, entonces la hice, Mm. porque yo quería ver cómo era. ¿Y qué tal fue Y la reacción? ¿Cómo te sentiste? me gustó hacerlo, fue divertido. Es como un divertimento, ¿verdad? Un comentario ahí Mm. con las transnacionales y toda esta basura Mira, que nos meten como necesaria, pues. esta de pancartas, instalación de pancartas en una calle de La Habana Vieja. ¿Dejaste las pancartas en blanco y que la gente pudiera cogerlas? Sí, era para una acción ahí, para una bienal de Cuba, sí, el Gulfreola. No, yes. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? O sea, la idea cuál era, que la gente recogiera las pancartas y se las llevara. Sí, generar esta situación poética de estos niños con las pancartas. También a veces me gusta hacer cosas poéticas, ¿no? Mm. Aquí tienes una orquesta tocando sin emitir sonido. Que he visto el vídeo, que está muy bien, que están ahí como, pues todos los músicos, como si estuvieran tocando, pero no Sí, se es oye que yo nada. creo, yo creo que la música cubana está congelada, por lo menos a nivel de discurso, desde el triunfo de la revolución, ¿verdad? Desde Batista no ha cambiado mucho, ¿verdad? Tal vez algunos raperos, pero siempre se mantiene el mismo discurso y toda esta onda, entonces es Mm. como un congelado, ¿verdad? De cierta Mm. forma. Entre otras cosas, ¿verdad? Ya sabemos cómo, Mm. cómo funciona la censura en Cuba, ¿verdad? Mm. Estas personas estaban súper temerosas de estar haciendo esto, de estar tocando en silencio, porque ellos no pueden tocar en la vía pública. La salvada es que lo estaban haciendo en silencio, ¿no? Ah, vale, hostia, no sabía eso. Sí. A ver, ¿qué más cosas Bueno, pesticida, acción de fumigar con agroquímicos legales en el mercado agrícola, la entrada de una institución gubernamental, específicamente la Asamblea Legislativa. El hecho rápidamente se fundió en los medios ya que es un lugar donde hay cámaras que están atentas a la entrada y salida de los diputados. Ah, bueno, si quieres contar un poco, o sea, ¿qué es lo que pasó aquí? Eres tú esta persona, Sí, entiendo. bueno, sí, lo que hice fue como fumigar con químicos legales en el mercado, pues, de la industria agroquímica, que generalmente están utilizando para regar las piñeras y todos las bananeras, los monocultivos, Mm. y la gente que vive lo hacen con avioneta y todo eso va para los mantos acuíferos y también nace gente con deformaciones, gente que queda inválida de una mano, que no puede mover una mano, niños que nacen deformes, Mm. crea esos agroquímicos son súper dañinos, pero como eran legales, yo pensaba que ellos no les, o sea, que podía hacerlo, pues. Entonces lo que hicimos fue fumigar esta entrada, ¿verdad? Mm. Con químicos legales, ¿verdad? Que son muy, muy, muy dañinos, ¿verdad? Y además que van para los mantos acuíferos y comunidades enteras con problemas, Mm. mutaciones. O sea, es algo bien, bien jodido que sucede acá, digamos, por el monocultivo y toda esta onda.
Está muy, una comentario, está muy bien sí. este tipo de obras también, ¿no? Que generen un poco de debate, y como mínimo que la gente sea consciente de lo que está pasando. Hmm. Ah, bueno, esta también me ha llamado la atención. Palomas de negro pintadas de blanco, amarradas, muertas a globos de helio y liberadas. Sí, es eso, eso es para el día de los inmigrantes. Se llevó, eso es un barrio de migrantes nicaragüenses en Costa Rica, de trabajadores nicaragüenses, y se llevaron estas palomas, ¿verdad? Y que son palomas, y se pintaron de blanco, ¿verdad? Y se liberaron con globos de helio, como una cosa como del Como si fueran blancamiento de las palomas de personas. la paz cuando en realidad son palomas muertas. ¿Y estas palomas de dónde salieron? O sea, ¿estaban ya muertas o se mataron o cómo fue? Se recolectaron, ¿verdad? Hay muchas, pues, generalmente las matan y aparecen muertas, las envenenan en los parques y se pueden juntar y refrigerar y hacerlas. Wow, Sí. madre mía. Personas sin educación formal caminando en zancos hechos con libros apilados. Sí, O sea, eso aquí tenemos una persona que no ha tenido una formación y que va caminando con zancos de se hace un libros. recorrido, ahí está el videito. A ver, vamos a verlo. ¿Se oye? Sí, tiene audio. Sí. Bueno, él entra a la universidad, hace un recorrido también. Pues sí, un poco largo. Vale, bueno. Simplemente pongo un pequeño trozo, ¿no? Para que se vea. Ujú. Y la persona entra en la clase y todo con... Ujú. Entra a varias clases, algunas vacías, otras llenas. Así. Y esto... A ver. O sea, ¿te pusiste de acuerdo con esto dónde era? Eso es en Nicaragua. En Nicaragua y en un colegio. ¿Qué es esto? ¿Un No, esa es instituto? la universidad, esa es la UCA. Esa es la Ah, Universidad vale, vale. Ok. de Managua. Sí. Qué bueno. A ver. Vale. Y... A ver, espera. Un segundo. Ah, esta también me llama bastante la atención. Bueno, es que hay muchas, tío. Tienes muchas obras muy buenas. A ver, mira. Vamos a ver un momento esto. Ah, a ver. Esta me parece también buenísima. Es una videoinstalación en la cual se utilizan unas plantas reales que supuestamente serían regadas por la proyección del vídeo, donde un sujeto está echando agua con la regadera. Las plantas se ubicarían frente a proyección marchitándose durante el tiempo que dure la muestra. Mm. Vale, este está bueno. A ver. Oh, esta es muy fuerte también. ¿Quieres explicar esta pieza? A ver. Sí, en el año 99 a mí me ha golpeado la policía brutalmente, me ha dado una golpiza. Eh, yo cuando después de que me detuvieron, por nada, pues, por ir caminando por la acera, pues, yo puse una denuncia al jefe de la policía, que fue el que me agredió, junto con dos oficiales más. Eh, Después me invitaron a una exposición en una celda en Costa Rica, para que interviniera una celda que se habían quemado en un pabellón de la policía. Y lo que hice fue empapelar como simulando esta idea de los presos que ponen póster de pornografía, como cosas como sex, desnudos y esa cosa, como ponerlo así, como un tipo de obscenidad más generalizado, ¿verdad? Del abuso de poder. Y pasó algo muy gracioso, que el jefe de la policía puso a otro policía a dar una visita guiada, ¿verdad? Entonces me parecía como que la obra había sido mejor lo que ellos habían hecho que lo que yo había hecho, pues como un policía explicando una obra que hablaba sobre un abuso de autoridad y además transcrito a un lenguaje jurídico, ¿verdad? Entonces él explicaba la obra, pero siempre con la intención muy clara de decir que eso sucedió en otra municipalidad. Entonces, es como eso, como una cadena interminable de traducciones. Yo pongo la denuncia en un lenguaje, lo pasa al otro, el policía viene y el policía por su cuenta terminaba diciendo que el abuso de autoridad existe y posiblemente siga existiendo. Y yo digo, yo cuando vi que le estaba haciendo esa visita guiada, lo que fue a grabar, ¿verdad? Yo andaba sacando fotos y me fui a buscar la cámara y lo grabé, porque me parecía que la obra ya había, Mucho, mucho más complementada, ¿no? Después de eso. sí, sí, lo que hice fue recoger esto como en el momento Mm. y es eso.
Está muy interesante esta también. Esta está muy buena. A ver, vamos a ver para arriba. Esto. Esta, a ver, vamos a ver. Alfombra roja, 300 kilos de tomates. Quinta Bienal Sí, Centroamérica 2006. sí. Ah, claro, es que yo creo que cuando dices que en el mercado, en el circuito del arte, como que se te cerraron muchas puertas, yo creo que al margen de la pieza esta que hiciste en Nicaragua con de Eres lo que lees, yo creo que mucha gente te debe tener miedo, ¿no? Entre que si les das sudor, sudores a la gente en las inauguraciones de los canapés, que si, ¿no? Alfombra roja con 300 kilos de tomates, etcétera, habrá mucha gente que igual diga, hostia, este nos la va a liar seguro, ¿no? Este va a liar alguna gorda. Mm. Como por ejemplo aquí, o sea, montaste una alfombra roja hecha con tomates. Sí, lo que pasa es que, Eh, digamos, en ese momento nosotros estábamos como un sistema de bienal que era muy, no tenía sentido, pues era como un concurso de países, que Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, todos compitiendo y siempre estaba cosa de ver quién ganaba, cuál país ganaba la bienal y una cuestión de competencia y no de competitividad, ¿verdad? ujú, Y eso era como una parodia porque parecía más algo de la alfombra roja, de los circuitos de la moda o circuitos del espectáculo que un evento de arte, ¿verdad? Que una mm, cosa para... Y en eso llegó el presidente del Salvador que se ve ahí y nos quitaron la pieza, el lugar donde estaba puesta y para que él pasara, pues, una cosa como... Y había mucho miedo, ¿verdad? De parte de la gente, porque cuando pensaba, como el tomate se usa como elemento de protesta, ¿verdad? Pensaban ah, que cada uno es dueño de su propio miedo, como dicen, ¿verdad? Ellos estaban asustados pensando que les iba a caer un tomatazo o algo así. Entonces no era necesario tirar un tomate, eso hubiera sido como lo que uno hace cuando está... con- la obra funcionaba sin tirarles un tomate, pues. sí, no, no hacía falta, Ahora ¿no? es un O sea, alimento, el tomate no se le debería tener alimento, es alimento, pues. ya. Pero, o sea, hicieron como un No. pasillo para que pudiera pasar el presidente Sí, sí, de El sí, Salvador. sí. ¿El presidente de El Salvador has dicho o el de Costa Rica? Del Salvador, Del era una Salvador. bienal en El Salvador, sí. Mm, qué bueno. A ver, alguna más. Es que cada pieza es como, cada una es una historia, ¿no? Con sus aventuras. Mira, esto, por ejemplo, o sea, te has podido sacar todos estos carnets de identidad Mm. de diferentes países, así... ¿Cómo funciona esto? A ver, o sea, ¿en qué consiste esta pieza? Sí, en esa muestra en la que yo estaba trabajando en 2006, cuando Ivos prohibió que las instituciones me apoyaran o que me incluyeran. Yo estaba trabajando con Teoréticas, ahora era para esta exposición en Teorética. Ujú. Yo viajaba por todos los registros nacionales pidiendo el DUA, el documento de identidad, la cédula, solicitándola, pagándola, pero original, pues, pero siempre hay personas que se prestan para ese tipo de cosas, pues, adentro y afuera. En ese momento, ¿verdad? Y lo que hice fue como ir de país en país haciendo la investigación y comprando estas cédulas, ¿verdad? Para tener como... O sea, pero son auténticas. Sí, Eso es son todo. auténticas. Sí, O sea, no solo me faltó Panamá porque me quitaron el presupuesto, pero la obra sí iba a terminar. Quería hacer Belice también porque generalmente lo dejamos por fuera, pero existe. o sea, es tan Pero fácil sucedió... poder... Ah, No, perdona. No, bueno, habla tú si quieres. Ahora, luego te iba a preguntar si era tan fácil el poder falsificar o generar este tipo de cédulas de digamos, en carnes de Nicaragua identidad. duré 2 días, porque Nicaragua por la situación política, digamos, que nunca ha podido salir de la pobreza, digamos, es un país donde generalmente nadie se va a ir a hacer este tipo de trámites, porque para la gente no es un lugar atractivo, aunque es un lugar hermosísimo, ¿verdad? Pero la gente no hay como gente que vaya tanto, pues. En Guatemala la conseguí a los 15 minutos de buscarla. O sea, en Guatemala fue inmediato. Y así en cada país fue diferente, pero Nicaragua parece que es, paradójicamente es de los países más pobres, pero no había tanta corrupción, no sé si por demanda, ¿no? Porque no hay tanta demanda de esas cosas, no hay el servicio, pero sí me costó mucho Nicaragua, sí, Qué me costó curioso eso, bastante. ¿eh? O sea, bueno, yo no sé, como... No estoy muy metido en el tema, pero yo creo que en España conseguirte que alguien te haga un carnet de identidad que sea auténtico, o sea, que puedas luego usarlo y tal, no sé En hasta qué Guatemala es que punto. los usan para sacar tarjetas de crédito, entonces hay como todo, o sea, sí hay, es como muy fácil, pues. Y en ese momento Guatemala usaba unas cédulas de identidad que eran un cartón, que hasta hace poco se usaban, que es el que está ahí cartón. Sí, sí, el que está en cartón. A ver.
Eh, el que está arriba del todo. Este. Sí, sí. Wow. República de El Salvador. Este es el tuyo, este es el original, ¿eh? Mm, Y este es el de Honduras. O sea, conseguiste El Salvador, de Honduras y este de aquí también. Y el de Nicaragua. Jo, qué mm. curioso, ¿no? Hombre, esta pieza te habla bastante, ¿no? De cómo está el tema para conseguir una nacionalidad de cualquier país así Sí, sí. de Por eso fue Centroamérica. Mm. ¿Y esto? A ver, esta no la había visto. este Ah, es, sí, espera, no sé si hay más imágenes arriba. No, aquí, vale. Pancartas. La iglesia es una de las religiones que más seguidores atrae en los países de América y de las que menos saben sus adeptos. sí, según dice el libro del Mormón, todos los monumentos arqueológicos, todos los templos, todas las edificaciones prehispánicas fueron hechas por una tribu que vino de Israel, que eran rubios y altos y de ojos azules y bla bla, y como ángeles, no sé qué. Y que en América la cosa se puso como Sodoma y Gomorra, entonces el Dios los castigó a unos y los hizo eh, morenos, pequeñillos y feos, así dice el libro. Pues yo lo que hago es como citar las citas del libro del Mormón, donde habla de los castigados, ¿verdad? Y a los otros los devuelve a Israel. Y los indígenas de América son los descendientes de estos que son los castigados, según el libro del Mormón. Lo ¡Wow! que hago es agarrar tres personas, amigos, que tienen esas características y los llevamos con las pancartas textualmente a representar esta acción, ¿verdad? Hacer esta acción y la documentamos en video y en foto para ver las reacciones, para confrontar con algo tan absurdo, ¿verdad? Como que estos majes dicen que toda esta cultura prehispánica es hecha por gente que vino de Israel, ¿verdad? Eh, ¿Y qué tal reaccionaron? ¿Qué sucedió? llamaron a la policía. ¿Llamaron a la policía? Sí. Wow. Y eso es sexual, ¿verdad? Eso está en el libro de ellos, pues. Wow. Qué heavy, ¿no? Parece bastante fuerte la manera de reaccionar. No sé si... No entiendo muy bien. Hay otra que tienes también relacionada con la iglesia. A ver si la encuentro. Me creo que no está aquí en el PDF este. Pero la vi en tu blog y me pareció también bastante curiosa. Es una en la que vas a una iglesia. Bueno, a una iglesia de estas donde hay personas como... Bueno, no sé. A ver cómo puedo escribirlo de una manera así como que no me meta en líos. Bueno, es que, mira, aquí, a ver, espera un momento, que aquí está. La pieza se llama Milagro. La voy a mostrar, ¿vale? Si te parece. Es esta. A ver, aquí. O sea, vas como si fueras en silla de ruedas, ¿no? Y aquí tenemos el pastor. Supongo que tenías algún amigo o alguien que te hizo el tema de la cámara oculta, ¿no? Sí, digamos Lo varios. adelanto un poco, ¿vale? Para sintetizar. Y es un poco como que... Supongo que te debe hablar de lo importante que es la fe y... A ver, este trozo del final. ¿Se oye el sonido? Es que yo no sé si... Es un poco Ay, flojo no. igual, ¿no? Aquí se está un poco mirando, ¿no? Rollo, ¿se está grabando esto? No. A ver si ahora... Mira, aquí... De repente vas y te pones de pie. A ver, ¿y qué pasó después? Porque a mí siempre me interesa el Él después, porque ¿cómo me dijo, reaccionó me este, dice, este es en pastor? serio, me dice, es en serio, me estás vacilando, me dijo. Y yo le dije, hombre de poca fe. Le dijiste hombre de poca fe. Él mismo no se creía, ¿no? Que hubiera podido suceder algo así. No me había pagado para que lo hiciera, posiblemente. Eso es lo que lo hizo dudar, porque es como, ¿quién va? Bueno, sabemos que es una farsa, ¿no? Hmm. Este, sí, es eso. Tienes aquí otro también, que también me gustó mucho, que es este.
el de las plañideras, persona gritando gol. O sea, bueno, el de las plañideras es como en una exposición, o era a ver, que era una... en la novena Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano, Ciudad de Guatemala. Bueno, y pagaste a estas mujeres para que estuvieran, pues eso. Las plañideras, por lo que entiendo, ¿no? Es como una figura que se suele contratar eh, para para que que lloren. vayan a los Eso es, entierros eso y es que una lloren, tradición, ¿no? eso es tradición española. Hmm. Sí, pero Eh, parece que viene de Grecia, pero llegó a España y después vino a América. y en Que son unas América se mujeres que son usa esto. contratadas para llorar en los funerales y para darle importancia al muerto. Y es una tradición que está en varios lugares, hasta Colombia, México, pasando por acá, plañideras. Llegó de ¿Y, España, sí. y les pagaste para que fueran a todas las obras o solo algunas en concreto? No, no, todas las obras, toda la Bienal. Todo el modelo bienal que se estaba gestando en ese momento, que era esta cuestión de países y de competencia, y cuando y había premio, entonces todo el mundo estaba preocupado por el premio y no se disfrutaba, era una cosa vulgar. Cuando se eliminó el premio se mejoró un poco la dinámica, ¿verdad? Que todo el mundo iba a hacer su obra y a pasarla bien. Hmm. Esta cuestión del premio es como, puta, no tiene mucho sentido y también como ese nacionalismo agazapado ahí en las bienales, como si fuera uno representar el país. ¿Quién va a representar el país realmente? Uno va con su visión de, de mundos, uno representa su obra, no un país, o sea, Hmm. Ay, como eso, ¿verdad? Como ese modelo que se estaba cayendo, de competencia, no sé, estábamos pensando en otros tipos de modelos de eventos, quizás, desde hace mucho, desde la alfombra roja y todas estas obras que tenían que ver con estas cosas institucionales, tal vez. ¿hay alguna pieza más así que te llame la atención? Que digas, mira, esta es una pieza que a mí me gusta mucho y me gustaría comentar, o que me gustaría que no sé, que la pudiéramos ver ahora. La que estoy haciendo ahorita, pero no me falta mucho, falta hasta el 2013, va a estar, es un documental que estoy haciendo. Vale, pero todavía falta para que se pueda ver, ¿no? Sí, tengo 2 años de estar trabajando en él y falta bastante. Mm. Vamos a, o sea, dejando un poco ahora de lado lo que es el tema de lo que ha sido las diferentes obras que has ido haciendo. Hasta ahora, ¿cómo ha sido tu sensación respecto a lo que viene a ser bueno, el sistema artístico, el mundo del arte, no sé, podemos llamarlo de mil maneras? Em, ¿Estás ahora en paz? ¿Estás un poco como que no quieres saber nada después de todo lo que ha pasado? Vieras que No sé. yo no estoy como resentimiento, no, tengo gente que no, que sí me da pereza, porque hay gente que te va a dar pereza en la vida, ¿verdad? Que está en instituciones y que no quiero trabajar con ellos, no me interesa. Pero es un tiempo en que he tenido mucho contacto con gente que está realmente interesada en mi trabajo, pues, y en la investigación y el análisis y trabajar, pues, profundizar y crear algo para la gente. Y en eso estoy, pues, yo no estoy peleado con la institución, que sí me ha tenido como que he estado como aparte, pues, por salud también, porque también he sido excluido bastante, o sea, no voy a negarlo, pero también me ha dado mucha independencia, digamos, estar excluido, ¿verdad? Porque no tengo nada que perder. Ya todo está hecho verga. Aún así, en este tiempo es en el que más he trabajado, más he estado como que he tenido más interlocutores, quizás, gente que está realmente interesada y que tuvo como que no se quedó con la pinta del perro, aún trabajando con esa misma pieza, o sea, no quedarse con la supuesta muerte de un perro, sino con la obra, pues, y que la obra no es en sí que matar un perro, es algo más. He estado trabajando en eso y no sé cuál era la pregunta, ya se me olvidó. No, era un poco sobre tu relación, ¿no? con el mundo del arte. Ah, sí, Bueno, no, o sea, yo no estoy como enojado, no, o sea, yo soy artista, o sea, lo que pasa es que yo me mantengo en los márgenes por salud y por independencia. Yo veo a mis amigos que triunfaron en el mundo del arte y se la pasan como vendedores de tienda, sin menospreciar los vendedores de tienda, pero en sus galerías, en sus ferias de arte, es una cosa como un poco digna estar tratando de vender cosas siempre y siempre, no sé, y en qué momento uno piensa, y a quién se las estás vendiendo además, o sea,
es como hay muchas contradicciones. No es que yo tenga, pues si alguien me ofrece, yo le voy a vender la obra, obviamente, porque con eso puedo producir más y no es un lirio pureza que yo ande este, mostrando. Mm, Yo estoy abierto a cualquier cosa, cualquier negociación, cualquier cosa, mostrar trabajo, crear producto cultural para la gente, para pensarnos, para repensarnos. ¿No? Yo no he dejado de hacerlo independientemente de lo que haya querido la institución, ¿verdad? Que, que, que me dejó de tomar en cuenta, digamos, en ese sentido. No, tampoco es que no me he perdido de tanto tampoco, o sea, también he podido trabajar, he podido hacer mi trabajo. mm, Eh, que del mundillo del arte va a seguir existiendo, ¿verdad? mm. Que Es está que yo como creo que pasa solo- a muchas personas que se dedican a crear, que hay como esta relación dual, ¿no? Con todo lo que es el mundillo del arte, y es como que por un lado es necesario a veces el tener que vender, tener que, pues, yo qué sé, que generar obra que muchas veces sea coleccionable para que así sí, puedas seguir adelante, como tú decías, seguir produciendo. Y a la vez es como que es un mundo que también a veces da como mucha pereza porque creo que hay una gran cantidad de artistas que no se sienten muy identificados con el perfil de personas que asisten a ferias de arte, que son los que van coleccionando, etcétera, ¿sabes? Que son muchas veces personas igual que tienen mucho dinero y que se mueven en una franja social y en un circuito sí, sí, que nos que... tratan bien porque somos artistas, pero si eran igual de uno, de la clase de uno, ni los van a tomar en cuenta, o sea, es como, yo no aspiro a eso, digamos, yo nunca he aspirado a entrar en esos círculos, yo sé que existen y toda esa cosa, pero no aspiro, pues, no, Hmm, no, no tengo ese RAI, no soy, no me, no- no ocupo el tiempo en eso. Yo sé que uno lo puede hacer y que tiene que sonreír más y tiene que ser un poco así y toda esta onda, pero no es como lo mío, no está en mí eso, no me gusta. hmm. Hombre, yo la sensación que tengo es que a medida que se vaya conociendo más y más tu obra, quizá ya la etiqueta esta del más odiado y todo esto tiene que ir cambiando, ¿no? Sí, pero que tampoco quiero que me pongan el más amado, ¿verdad? Qué triste. No, es que, hombre, pero es que yo Yo creo creo que que... yo lo, Pero hay términos o sea, medios, ¿no? yo lo que hago es arte, man, y creo que yo cuando haga esta exposición la gente va a tener un poco más que pensar, ¿verdad? Y también, pero tampoco es para salvarme, ya, estos 15 años no han sido en vano, ya, yo he estado recopilando las cosas y me ha dado mucha independencia y yo he seguido trabajando, ya. Entonces, no es como que me estoy reivindicando, ¿no? Sino que la obra tiene una naturaleza y su naturaleza ahora es mostrarse ya después de 15 años y eso es lo que estoy trabajando, ¿no? Veo como respetar un proceso y ya, chao. No sé qué va a cambiar eso, pero creo que sí es importante hacerlo. Tengo la necesidad porque de hacerlo, no dejárselo a otra persona que lo haga. Quiero hacerlo yo para hacerlo como yo pienso que es. Hmm, Y creo que nos retrata como momento histórico, como sociedad, como mundillo del arte, aunque sea local y aunque también pasó por todo lado, y cómo funcionaron las redes sociales en ese momento y cómo nos retrata, pues, esto como sí. sociedad, ¿verdad? Para mí es un tema que me genera bastante sensibilidad el hecho de ver cómo muchas veces desde los medios de comunicación o desde las redes se puede llegar a distorsionar una historia o se puede llegar a manipular la información y de alguna manera socavar también la integridad de una persona a cualquier nivel. O sea, desde eso, lo que comentabas de amenazas, el tema a nivel laboral, a nivel social, a nivel de amistades, incluso, ¿no? Gente que igual de repente, por lo que han oído, igual te cierra las puertas. Hay mucha gente que conoce, digamos, la información y toda esta cosa, pero sabe que no hay fondos para eso y siempre están pidiendo fondos. Se ha alejado como, sí, digamos, Virginia Pérez Ratón, cuando ella me dijo a mí que no me iba a incluir a nada más y me lo dijo muy claramente, me lo dijo de frente, yo la seguí respetando, porque ella fue clara, me dice, mira, pues, yo no voy a dejar un proyecto por uno de los artistas, el proyecto tiene que continuar y vos te estás y ya tenés que salir de eso, tenés que decir que todo, tenés que lavarte las manos y yo no quería lavarme las manos, no me interesaba, no. Sentía asco por la prensa, sentía asco por el mundillo del arte que se está desplomando frente a mí, digo, que un montón de gente
poco profesional y ética y conveniente. Pero también era un espectáculo que yo estaba viendo, también lo estaba viendo, era como estar viendo todo eso suceder frente a mí, ¿verdad? Internacionalmente, entrevistas de medios importantes que puedan estar cubriendo cosas que realmente fueran importantes y ciertas. Yo veía toda esta cosa, no se me ocurría pararlo, ¿ya? Era demasiado como para que yo diga, más, hay que dejarlo, no puedo. Por una conveniencia provisional yo no voy a sacrificar eso que para mí se está formando apenas. Es una locurita, es demencial la cosa. Entonces, la cosa se hace grande y no sucede nada porque es una sensibilidad virtual ahí de gente que quiere dárselas. Pero sí, con mi carrera, sí, sí. Yo creo que a partir de ese comunicado y las posiciones de los distintos personajes, personas, sí me ubicó en ese lugar donde no se habla, donde es el artista que mata perros y la gente sabe muchas veces que puede haber una duda y la sabe y la tiene, pero no. Entonces no se me hacía algo como que yo quisiera pertenecer tampoco, o sea, no se me hacía algo como que se me antojara, como que, qué bonito estar ahí, como se me perdió la cuestión esta de tener interlocutores reales con que vos conversás y llegas a ideas y investigás, indaga y propone y un diálogo, toda esa cosa se fue, entonces ¿para qué? Entonces el diálogo sí lo he tenido con mucha gente, claro, pues, uno siempre estaba conversando con gente para nutrirse, pero con la institución estaba bastante de lejos, pero no, yo creo que me he tenido que hacer una institución, ¿verdad? O sea, yo lo que creo es que, o sea, el tema de la estigmatización de los artistas es algo como también que es muy delicado, ¿no? Porque tan pronto puede ser ahora el, como tú decías, el mataperros, ¿no? Que habrá gente que será como el que mató al perro, o el que mata perros. Y en el momento, imagínate, suponiendo, ¿no? Que de repente hicieras esa exposición y resulta que lo que sucedió lo cambia, la visión que se tiene o la percepción que se tiene de aquellos hechos. No voy a decir lo que pasó porque hasta que no se haga la exposición está en el aire, pero si de repente cambiaran los hechos, igual pasarías a ser un poco como el artista, bueno, pues un poco como al que igual mucha gente diría, hostia, pobrecillo, qué injusto. No, no, vieras que El yo no artista me, tratado con más injusticia del mundo, ¿sabes? no, 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 vieras Es que como que ningún no, extremo es bueno al final, ¿no? no, pues yo tampoco me victimizo, yo he logrado, digamos, como por independencia, porque también soy una persona que tengo manos, trabajo en otras cosas, he logrado sobrevivir, he hecho mis obras, soy medianamente tranquilo en mi mente, pues, no me siento frustrado, yo siento que mis obras son éxitos para mí, o sea, funcionan, las hago como las quiero hacer, no medio a nadie, a menos de que sea una buena idea, ¿verdad? Y que me la cambie y me mueva al piso y ya, sí, ok. Pero generalmente trabajo solo, tengo una independencia, yo no siento que haya perdido el tiempo, yo no me he dedicado a hacer carrera, digamos, en el sentido de ser currículum institucional, pero he hecho obras, me siento bien, este, no, me tocó hacer esta obra, la hice y me siento bien por haberla hecho, no me arrepiento, nunca me he arrepentido y yo no tengo esa posición de víctima realmente, o sea, si que la cosa se pone cuesta arriba, es obvio, pero, o sea, yo soy un artista, no soy una persona que tenga 5 hijos, soy una persona que, ¿me entiendes? O sea, yo me considero hasta privilegiado, Hmm. sinceramente, yo veo lo que está alrededor mío, yo me siento una persona privilegiada, o sea, y el artista siempre se siente merecedor de un montón de cosas, eso es ridículo, somos como cualquier otro trabajador de la vida, pues, o sea, igual todo el mundo se merece su cueva donde hace sus cosas, como todos los animales de la creación, como los cerdos, como los lombrices, como los gusanos, Hmm. como todos tienen su cueva donde hacen, yo la tengo, o sea, yo no soy víctima de esta cosa, yo soy el que soy el autor de una obra, punto. No. ¿Entendés? Yo he disfrutado también. Me he reído demasiado de esta cosa, de haber hecho esta cosa y todo este personaje que me inventé y que me sigo inventando, toda esta cosa del arte, yo no renuncio a eso. O sea, me siento una persona privilegiada. Yo no, si no lo medimos desde lo económico, pues, o sea, lo medimos desde la experiencia de vida. Yo tengo una experiencia de vida que he hecho muchas cosas que, 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 que he querido, pues. Yo no Hmm. me siento como víctima. Hmm. Es que es lo que decimos, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Sí, Ni... o sea, esa cuestión del mazo de vale verga, o sea, me Hmm. parece un poco exagerado, pero tampoco es que yo quiero que digan que ahora que me amen, que triste también, que,
porque es como envolvente la cosa, como mucho lustre, no, no, no. Mm, Tampoco quiero eso, pero sí pienso que a estas alturas es importante para mí, digamos, como un proceso ya, como soltarlo en una exposición donde ya muestre todo este mecanismo, cómo funcionó, qué denotó, qué detonó, qué, qué se movió, pues, qué nos muestra, ponernos en evidencia con estos correos, con estos artículos de prensa, de gente especializada y todo a partir de unas fotografías sin texto, que es una cuestión como delirante, ¿verdad? En 2007, ¿no? Ni siquiera se hablaba de la posverdad ni nada de esa onda, ¿verdad? Entonces, yo creo mm. que por eso es importante, ¿verdad? Para mí hacerlo, Como como poner un no punto ser, final también, como que sí. juguemos mucho los involucrados y solo yo sé, la obra, pues. Entonces sí quiero como mostrarlo ya, como chavo, ya. Y si siguen, que después que crean lo que quieran, pues. Sí, Una obra de 15 años, ¿no? ¿15 has dicho? sí va a cumplir 15 cuando la presente en el 2013, creo. ¿En 2012. el 2013? No, 2012, 2012. Es que yo estoy con que estamos en el 2002, 2022, pero estamos en 2021, ¿verdad? En 2021, sí, sí. Sí, sí, es No, que te ves. entiendo porque a mí a veces también se me va, ¿eh? Yo Sí, ya... sí. Bueno, oye, pues no sé, ojalá... Bueno, supongo que el tiempo acabará colocando todo en su lugar. A mí por ahora yo lo que Dale, veo vamos a son... ver. Yo estoy tranquilo, ¿verdad? Igual Yo lo que te voy a decir es que yo, las yo, obras que veo que estás haciendo me parecen como... Que habrá gente, bueno, voy leyendo un poco, desde aquí saludo a todas las personas que están escribiendo en el chat. Muchas gracias, por cierto, Benjamín Hurtado, por ese super chat. Muchas gracias, Alquimia88 también por el super chat. Y bueno, hay muchas personas que yo creo que les gusta mucho tu obra. José de Castro creo que no está entre ellas. Sistemas estéticos creo que tampoco. Hay mucha gente que, bueno, pues obviamente está en las antípodas de tu visión del arte. Y otra gente que, sin embargo, que habrá gente, bueno, voy sí leyendo un les poco. Pues gusta. desde aquí está. Sí les agrada, ¿no? En todo caso, a mí me parece que tu obra, desde luego, genera reflexión, genera debate y que pones muchas veces el dedo en la llaga. Y que además has movido mucho, o sea, todo este tema de lo que ha sucedido con el tema de cómo se te ha tratado desde el punto de vista mediático. O sea, quiero decir, se ha movido en el sentido de que has generado también debate, ¿eh? O sea, que también se habla sobre eso, ¿no? Mm, Sí, sí, hay muchas tesis en las universidades que hablan de este trabajo y generalmente hay un libro de un sociólogo boliviano, Sergio Villena, que podemos poner ahí ¿cómo es? Para que la gente lo descargue, es un PDF, un libro que va por la vale. segunda edición, que, que, que yo creo que explica más que la obra, explica el contexto. Sergio es como una persona como muy afanosa, muy investigadora y sin ningún interés en el mundillo del arte, sin ningún compromiso, y como que empieza a como a analizar la pieza, ¿verdad? Desde la sociología, Ujú. y con un marco teórico interesante, y empieza como a hablar de todos los agentes, cómo funcionó y toda esta cosa. Creo que sí, es Vale. como un estudio antropológico, ¿verdad? Es la obra, él también lo traduce, ¿verdad? Y yo ahora queremos hacer esta exposición, yo pienso que el que se quiera acercar a cómo funcionaba toda esta cosa puede hacerlo con este libro. Podemos, si quieres, Perfecto. ponerlo. Pásamelo luego y lo puedo poner en la descripción. Una última cosa para acabar. Siempre cuando hago entrevistas, o siempre que me acuerdo, intento acordarme, pregunto al entrevistado si me quiere hacer una pregunta. Si quieres cambiar por un momento el rol y hacerme una pregunta, si hay algo que quieras preguntar. Te aviso que la pregunta de por qué hago vídeos en YouTube y todo esto ya me la han hecho como 6 veces. O sea que igual estaría bien buscar alguna que sea distinta, no sé. este, Si te pucha, apetece, ¿eh? Si no, tampoco... ¿cuánto valen sus cuadros? Mis Es que me gusta. cuadros. Sí. Tengo, pues, mira, de puta madre que me preguntes esto. Así hago promoción de mi tienda online. Pues Vos mira, me dijiste que... pues tengo de todo. Los que tengo en Instagram, que suelen ser obras más de pequeño formato, las hay muy baratas. De, pues, 200, ciento y pico, 300. O sea, no soy un artista que sea muy caro. Bueno, claro, también estamos hablando de piezas que igual son de tamaño de folio, ¿sabes? A4, así. Las que son más grandes, que son cuadros, pues ya igual son más caras, es así. Igual ya se va a 800, 2000, 1000, depende del tamaño, de la pieza y tal.
Eso en mi descripción del vídeo pongo el enlace a las galerías con las que trabajo, la Swinton Gallery, y otra galería también con la que trabajo que está en Zúrich, y allí tienen obra que también se puede comprar si alguien quiere algo más grande. Y para cosas pequeñas, pues directamente por mi tienda. Pero ya te digo, hay de todo, desde 200, 100, no sé. O sea que... Cuántos hijos tenés, no? ¿Cuántos? Hijos. Tres. Pucha. Tres hijos, sí, sí. Yo no estoy en el rango del que hablabas, de artistas que todavía no... Dices, yo no tengo hijos, todavía no tengo que preocuparme, ¿no? Como que... Yo sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, Sí. cambia el chip cuando tienes hijos, ya es otra cosa. ¿Cómo, Pues cómo oye, empezaste esto del programa este, digamos? Vos también haces performance, estuve viendo. ¿Y cómo empezaste con...? Tenés muy buena selección, ¿no? Porque yo estoy incluido, digamos. Yo me siento afortunado por estar en este grupo de la selección de entrevistados. artistas que he ido haciendo, pues responde un poco a gente que me gusta el trabajo que están haciendo y a mí me gusta muchísimo, eh, por lo general, pues el arte que tiene algún tipo de componente crítico o que generan debate o que de alguna manera, o sea, me interesa mucho el arte que, o sea, a ver, me gusta la pintura también, me gusta la escultura, me gusta todo, ¿eh? Pero el arte que genera debate y que de alguna manera hace que las personas se replanteen su realidad cotidiana o el mundo en el que viven, me parece especialmente interesante, ¿sabes? Como es algo que me gusta muchísimo. Entonces, la mayor parte de artistas que tengo entrevistados son personas que se mueven por lo general en esa franja, ¿no? En esa línea. Sí. Bueno, sistemas estéticos, jajaja, buena pregunta. Pregúntale lo mismo a él. No sé a qué, pues que te pregunte el que si tienes obras, ¿a qué precio tienes las obras? Supongo que se debe referir. Ah, no sé, ¿tienes obras a la venta ahora mismo? Son muy caras. Son caras. ¿Y dónde se puede encontrar tu obra? Todo esto, ya que No, 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 no. Directamente es. O sea, que te contacten directamente y que pregunten lo que puedes tener o lo que sea. Sí, ahorita no estoy trabajando con ninguna galería, sinceramente. Vale. Sí. Bueno, pues eso que te ahorras de comisiones, ¿no? Bueno, tampoco hay mercado, pues. Yo no vivo de vender mis cosas, pues. O sea, Ya. no es que no lo haría, obviamente que lo haría, pero tampoco he buscado otras formas de para ser más independiente, pues. Mm. O sea, Ah, hay un aquí no hay vídeo que quiero mercado hacer. para performance ni nada de esas cosas. La gente aquí compra pintura y esas cosas. Me da pereza pintar. Tengo posibilidades de ser un pintor mediocre, pero no tengo intenciones de serlo, pues. No tengo preocupaciones pictóricas. Pero sí, sí, o sea, sí ha habido un mercado. Algunos coleccionistas me han comprado, por suerte. Gente amiga que me ha comprado obras regularmente. Poco, no, no. Tampoco produzco tanto chunche, ¿verdad? No soy de producir series grandes, pero que generalmente toda mi obra está sin vender, pues está ahí para que la gente la mire, ¿no? Hay un formato de venta como esto que hacen los artistas, colegas, pues. Pero no, generalmente no tengo un mercado todavía, pero va a ser caro. Vale, bueno, No, no, estoy está bien bromeando, estoy saberlo. bromeando. No, no, pero Igualmente, no es como el tema mío, el mercado todavía no es el tema mío, pero no quiere decir que no pueda vender, ya no me he preocupado por eso, no he buscado galerías, no he estado como tocando puertas, ni nada de esa mm, onda, sí. vale, Pero no bueno, es porque sea igualmente malo, pondremos tu contacto en la descripción también y quien quiera mm, contactarte, o es que bueno, tu Instagram busquen si por alguien Facebook, quiere sí, sí, preguntar por algo. Facebook, que lo hagan así, pero no hay prisa, ¿qué más? De ahí, Ah, era ¿no? una pregunta, pero si quieres preguntar más cosas, pregunta. No, ya creo Eh, que la cosa está volviendo patética, no tenemos preguntas, ya dejémoslo aquí. Oye, que a ver si algún día vuelvo por ahí, por Costa Rica. Me encantaría ir a Sí, visitarte. Si vienes por invitadísimo, España, invitadísimo. avísame, porque me encantaría verte, ¿vale? Por supuesto, sí, Hmm, aquí lo esperamos el genial, tour. tío. Pues ha sido un placer, Abacuc, poder hablar contigo, charlar, conocerte un poco más, ver un poco más de tu obra. Y nada, espero que Ok. todos los que nos estéis viendo, pues que conozcáis un poco más del trabajo de Abacuc. Y creo que quizá una lección, esto ya es a modo mío personal, que se puede extraer no solamente del caso de Abacuc, sino del caso de Mario Gutiérrez Cruz también, que le ha pasado algo parecido, es que siempre hay que cuestionarse un poco toda la información que nos llega. Que siempre está bien como que cada cual
indague por su cuenta y que no nos creamos lo que leemos o todo lo que nos dicen, ¿no? Que al final, muchas veces la información puede venir bastante cribada. Nada, lo dicho, muchas gracias Gracias. y vamos hablando.